Hola familia galáctica y bienvenidos al calor sofocante de los soles de Tatooine. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars. Hoy toca especial, hoy toca el segundo episodio de la historia del Imperio. Ya sabéis, y lo expliqué el otro día en el primer episodio, que voy a hacer un especial repasando todo lo que es el lore de la época imperial. No solo la historia porque me interesa menos, sino más bien todas las estructuras, los organismos internos, la manera de actuar, la política, la economía, el arte, la cultura, etcétera. Digamos, las características, ¿no?, que componen a una civilización, a una sociedad, a nivel político, social, económico, judicial, etcétera. Todo ese repaso lo vamos a ir haciendo aquí, en esta serie de vídeos sobre la historia del Imperio. Os recomiendo que veáis el primero de ellos si todavía no lo habéis visto, porque la verdad es que me gustó bastante, y este segundo tiene muy buena pinta también. Así que espero que le deis mucho amor y que le deis un buen like. Antes de empezar, recuerdo que os podéis suscribir al canal, que es gratuito, siempre subo contenidos de Star Wars cada semana. Y también os recuerdo que tengo un canal secundario sobre críticas a películas y a series de televisión. Se llama Mr. Queen. En la descripción tenéis un enlace para poder ir directamente al canal por si os interesa ver el contenido que estoy subiendo allí, ¿de acuerdo? Ese canal tiene menos actividad, pero puede interesaros para algún tipo de película o de serie que os llame la atención. Vale, chicos, nada más que decir, así que vamos a empezar el vídeo con el segundo episodio de la historia del Imperio. ¡Arrancamos! Con la llegada al poder del emperador Palpatine, el maquiavélico e inteligente genio político y militar se preguntó a sí mismo y a sus consejeros más allegados cómo sería posible dirigir a toda una galaxia unida bajo un mismo gobierno. Con el nuevo orden establecido, del cual hablamos en el primer episodio de la historia del Imperio, la idea ahora era hacer que el mando galáctico tuviera una orientación vertical, de arriba abajo, desde la autoridad central. Como el propio Palpatine reconocería en el discurso inaugural pronunciado en Coruscant, el nuevo orden de paz ha triunfado sobre el oscuro secretismo de vagos vergonzantes. La dirección de nuestro curso es clara y yo conduciré al Imperio a una gloria que escapa a la imaginación. Las Fuerzas Armadas Imperiales serían las responsables de mantener el orden y el control para garantizar la seguridad y la prosperidad en la galaxia. Una serie de jerarquías que necesitaban de un ambicioso proyecto, valioso y fundamental para el devenir del Imperio. Y es ahí donde entra el denominado Plan Estratégico Imperial, el cual consta, a su vez, de tres claves. La primera es la disolución del Senado Imperial. El Imperio Galáctico consideraba que el Senado Imperial, que se mantuvo con vida hasta poco antes de la batalla de Yavin, sirvió como mediador de transición entre la antigua república y el nuevo orden. Pero una vez superado ese periodo, ya no tenía razón de ser y su disolución debía servir a los intereses personales tanto del emperador como los intereses generales de la propia galaxia. La idea de Palpatine era cortar los últimos lazos con el pasado para poder mirar al futuro y dejar atrás lo que él consideraba como la fallida filosofía de la representación mediante la mayoría. Por ello, Palpatine ideó un plan estratégico tras la caída del Senado e hizo que el papel de los senadores recayera en manos de gobernadores en diferentes sectores, quienes administrarían las necesidades particulares de cada pueblo y planeta en la galaxia. Este es un pequeño extracto que se puede leer en el manual del Imperio que Luke Skywalker y sus compañeros obtuvieron en los restos de la batalla de Yavin al respecto de la disolución del Senado. El Senado ha sido refugio de rebeldes durante demasiado tiempo. Aquellos que se oponen al gobierno del emperador se tienen a sí mismos por nobles idealistas y su pretenciosidad, roza peligrosamente la traición. Ya no contarán con un medio oficial para esparcir sus mentiras. La inteligencia imperial informa de que algunos miembros del Senado incluso han empezado a colaborar con la Alianza Rebelde,
los hemos identificado y dejarán de ser un problema. Los comunicados públicos que se hicieron de manera oficial a través de toda la galaxia afirmaban que la suspensión del Senado permanecería únicamente mientras durara la alerta terrorista. Pero lo cierto es que la decisión era definitiva y era uno de los 3 pilares del plan estratégico de Palpatine para abarcar un poder único e inconmensurable. La segunda clave es la propaganda y el control de la historia. La ya mencionada en el primer episodio Comisión para la Preservación del Nuevo Orden se encargó de orquestar todo el apoyo institucional y público en favor del emperador Palpatine y la aceptación automática de todos los principios de ese nuevo orden galáctico. Pero dicha comisión no se quedó solo en la superficie del autoritarismo, sino que impregnó de regulaciones, censuras y vetos a muchísimos departamentos políticos, económicos, sociales, culturales y artísticos en toda la galaxia muy, muy lejana. Y es que los grupos juveniles y culturales del denominado Comnor, la Comisión, sirvieron al Imperio Galáctico para controlar la historia y la opinión pública de los ciudadanos de la galaxia. O deberíamos empezar a llamarlos súbditos. Estos patriotas de la Comisión no eran solo soldados, o espías, o generales, o agentes especiales de las Fuerzas Armadas Imperiales. Precisamente para eso estaba la Comforce. Sino que eran particulares, personas en favor del Imperio que vigilaban a sus vecinos e informaban al Imperio cuando existía la posibilidad de que hubiera colaboracionistas rebeldes. Por otro lado, la manipulación y el control de los medios de comunicación de masas, generadores de opinión, se volvió esencial para el Imperio Galáctico. Controlar a los ciudadanos uno a uno no era sencillo y cambiar la historia podría costar lo suyo si había gente despreciable detrás corrigiendo los cambios que el Imperio proponía y enfrentándose a los designios del emperador. Por ello, las televisiones fueron clave para el plan estratégico de Palpatine. Los famosos medios de comunicación galácticos como Newsnet pasaron de ser una empresa privada a convertirse en un servidor público de noticias, controladas evidentemente por el propio Imperio. Para ello se creó una denominada Holovisión Imperial, lo que sería el canal oficial de actualidad imperialista para el espectador. Sin embargo, el Imperio no dinamitó todas las televisiones de la noche a la mañana y mantuvo entidades privadas periodísticas en libertad. O mejor dicho, libertad, entre comillas. Y es que empresas como Trinebulon News, Oriental Trade News o Core News Digest pudieron mantener su actividad al margen de la nacionalización de Newsnet, pero con ciertas prohibiciones, como sacar primicias antes que la Holovisión Imperial o difundir cualquier sentimiento de deslealtad hacia el Imperio Galáctico. Esto sería terriblemente castigado. Y en tercer lugar tenemos la reordenación del territorio imperial. La organización territorial en la época imperial vino a ser una especie de matrioska política, es decir, un entramado de mayor a menor que iba de macrosectores compuestos a su vez por pequeños sectores. Este tipo de estructura territorial permitía al imperio tener un control directo mucho más asequible tanto de las Fuerzas Armadas como del control y la información, además de posibilitar un sistema económico de impuestos más eficiente, el tributo de los súbditos imperiales. Por un lado teníamos el macrosector, este contaba con un gobernador regional o en su defecto, si el planeta lo necesitaba, la presencia de un Gran Moff. Por su parte, los gobernadores de sector, o los Moffs, se encargaban de los sectores más pequeños, teniendo el control directo tanto de la política como del ejército del territorio en cuestión. Bueno, pues espero que os haya molado mucho el vídeo de la historia del Imperio y del plan estratégico de Palpatine en estos primeros añitos, ¿no?, del Imperio Galáctico, de cuáles eran sus ideas, cuál era su manera de ejecutar el plan político, económico, judicial, etcétera, 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 dentro de la propia galaxia. Y como veis, es curioso, ¿no?, que uno de los grandes males, a mí siempre me lo ha parecido, pero uno de los grandes males de los que Palpatine acusaba a
a la antigua república, es ese arribismo, ¿no?, que tenían los senadores, ese vivir a cuerpo de rey, en esos arribistas, esos senadores arribistas que tanto odiaba Sif Palpatine. Luego resultó que con esta especie de reorganización, ¿no?, o redistribución de los territorios, con esas matrioscas políticas que coloca el emperador, el problema se multiplica directamente. Pero bueno, en fin, esto es la historia de Star Wars. Y aquí estamos en los soles de Tatooine para contarla, no solo para juzgarla. Espero que os haya molado mucho el vídeo, dale like, suscríbete, deja comentarios al respecto. La semana que viene más, mejor, pero sobre todo, cada vez queda menos para las guerras clon y estoy de los putos nervios. ¡Hala! Se acabó. Un saludo a todos, que la fuerza os acompañe y ya sabéis que el de enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Así que hay que enfrentarse al miedo, chicos. Ya sé que mañana es lunes, pero hay que enfrentarse al miedo, coño. ¿Qué quieres que haga?